¿Qué sucede cuando alguien conoce la verdad pero decide ignorarla? Nuestro estudio bíblico de esta semana nos coloca frente a una de las advertencias más serias de la Biblia. No está dirigido a incrédulos lejanos, sino a quienes ya han sido iluminados por el Evangelio, pero corren el riesgo de descuidar o despreciar esa verdad gloriosa. El pasaje que estudiaremos, ubicado en Hebreos 10 del 26 al 39, nos habla de dos caminos: el camino de los que retroceden para perdición y el camino de los que perseveran para salvación. Juntos vamos a ver cómo Dios no solo nos exhorta a alejarnos del pecado deliberado, sino también a recordar su fidelidad pasada, a perseverar con confianza y a esperar con paciencia la recompensa prometida. Este es un llamado urgente. No retrocedas, avanza con fe, Cristo viene. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos sean todos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el inmenso honor de acompañarles en este tiempo. Esta semana continuamos nuestro recorrido a través de la epístola a los Hebreos. Vamos a estudiar la parte final del capítulo 10 de esta apasionante epístola y vamos a hacer vamos a revisitar un poco algunos versos que estudiamos en la semana anterior para reforzar algunas ideas y luego nos dirigiremos a hacer un análisis de los versículos finales de este capítulo 10. Nos gustaría que reportara su sintonía desde donde nos acompaña, si es vía Facebook o YouTube. Por favor, déjenos un comentario, déjenos un like, suscríbase, active notificaciones y no olvide dejarnos sus comentarios, y con gusto en nuestro siguiente estudio vamos a hacer mención de lo que nos ha escrito. Por ejemplo, Guido y su familia nos escriben: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para escuchar y ver el estudio bíblico de Hebreos 10, 19 al 36. Saludos y bendiciones. Y ahí juntos estaban Teresa, Rafael, Juliana y Guido. Es un honor, de verdad, Guido y familia, el que nos acompañen semana tras semana, siempre consecuentes. Dios les bendiga. Le invito a que usted también nos deje su comentario. Como saben, me gusta comenzar orando. Acompáñeme usted allí si Dios lo pone en su corazón. Gracias, Dios, te doy por la bendición de realizar este estudio bíblico semanal. Gracias, Señor, porque sé que tú nos guías, tú nos das la sabiduría para prepararlo y tú permites que esta enseñanza bíblica llegue a los corazones de las personas que del otro lado, semana tras semana, siguen con pasión, con interés, pero con mucho deseo de aprender lo que tú tienes a bien enseñar a través de nosotros como tus herramientas. Gracias, Padre, te pido que el día de hoy tú dirijas todo este estudio y que sea de bendición, Señor, para muchos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya hemos comenzado. No olvide avisarle a sus seres queridos. Y hay una cosa que me gustaría pedirles: sea multiplicadora este estudio bíblico. Yo, en lo personal, lo comparto en mi muro de Facebook, y el enlace de YouTube, de hecho, lo envío vía WhatsApp a todos los grupos que puedo, y estoy seguro que con eso estoy bendiciendo a muchas personas, o estoy siendo herramienta para bendecir a muchas personas. Conviértase usted también en una persona que multiplica la enseñanza de la palabra de Dios. Bien. Comencemos leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Y dice así, permítame y se la leo. Está en Hebreos 10 del 26 al 39. Hemos titulado este estudio bíblico señales de peligro, el desprecio y afrenta al Espíritu. Y dice así: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue
santificado y ofrenda, en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, tuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa pues la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. De igual manera, como ustedes saben, dejo algunas preguntas para que usted pueda responder al final de este estudio bíblico. Las voy a poner acá en grande para que las leamos juntos. La primera, estas son preguntas dobles porque buscan reafirmar el conocimiento. La primera dice, ¿qué significa pecar voluntariamente? Según el contexto de Hebreos 10:26. ¿Y por qué es tan seria esta advertencia? ¿En qué se diferencia esto de una caída por debilidad o ignorancia? La segunda pregunta dice, ¿cómo puedes asegurarte de no menospreciar el sacrificio de Cristo en tu vida diaria? ¿Hay áreas donde necesitas volver a tomar en serio la gracia de Dios? La tercera pregunta, ¿qué experiencias pasadas de fidelidad, prueba y perseverancia puedes recordar hoy para fortalecer tu fe? ¿Cómo te anima esto a seguir confiando en medio de tus desafíos actuales? Y finalmente, en Hebreos 10:39, se contrasta a los que retroceden con los que tienen fe para preservación del alma. La pregunta aquí es, ¿dónde te ves tú hoy en ese contraste? ¿Estás avanzando en fe o te estás deteniendo por temor, duda o desgaste espiritual? Esas pues las preguntas que usted va a responder. Les dejo aquí un número WhatsApp para que usted me pueda enviar sus respuestas. Con gusto le haré comentarios a estas respuestas que nos envíe. Bien. Continuamos entonces, queridos amigos y hermanos, nuestro recorrido por el capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos. En nuestro estudio anterior, si lo recuerda, hemos avanzado significativamente en este capítulo, explorando el acceso que tenemos al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo y el llamado a perseverar con fe y en comunidad, en iglesia. Sin embargo, el tema que abordamos hoy es tan crucial para la doctrina y la vida cristiana que considero fundamental volver con atención al verso 26 y de forma general a otros que ya hemos estudiado. La semana pasada tocamos algunos puntos sobresalientes, pero esta sección contiene una advertencia solemne y profunda, digna de ser revisada con mayor detalle, incluso con detenimiento. Hoy daremos inicio a una parte de este estudio que he tenido a bien titular una señal de advertencia, el peligro de despreciar. Ese es más o menos el tema sobre el cual nos vamos a estar moviendo. Y en verdad, debo decirle que esta es la advertencia más enfática de toda la epístola a los Hebreos. Así que vamos a nuestras Biblias y abramos nuestros corazones. Vamos a leer juntos el verso 26 de este capítulo 10. Y dice así:
Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Me gustaría que fijaran la idea de si pecamos o si pecásemos voluntariamente. Este versículo abre una de las advertencias más serias de toda la Escritura. ¿Qué es pecar a propósito? ¿Qué es pecar voluntariamente? ¿Qué es pecar con conocimiento? Ese es el tema que este verso 26 desarrolla. Voy a colocarlo acá para ir fundamentando lo que vamos a estar viendo. La expresión aquí, pecar voluntariamente, no se refiere a un tropiezo ocasional o a una lucha contra el pecado común de todos los días. El contexto, de hecho, revela que se trata de un pecado deliberado, persistente e incluso con conocimiento de causa, o sea, consciente, cometido a pesar de haber recibido el conocimiento claro del Evangelio. Es rechazar de forma intencional una provisión que Dios ha hecho para el perdón, que es nada más y nada menos que el sacrificio de Jesucristo. Esta advertencia fue especialmente dirigida a los creyentes judíos que, aunque habían oído y comprendido la verdad sobre Cristo, seguían acudiendo al templo y participando de los sacrificios levíticos, como si el sacrificio de Jesús en la cruz no hubiese sido suficiente. Al hacer esto, en lugar de obedecer a Dios, estaban insultando su provisión perfecta. Lo que antes era un acto legítimo de adoración bajo la ley mosaica, ahora se había transformado en un acto de clara rebeldía, porque implicaba que la cruz no bastaba. Simón Pedro dijo algo similar en segunda de Pedro. Permítanme y lo coloco acá. En segunda de Pedro 2:2, donde dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Quienes persistían en ofrecer sacrificios animales estaban negando la práctica o estaban negando en forma práctica la eficacia del sacrificio de Cristo, actuando como si los antiguos rituales fueran eternos, cuando en realidad solo eran sombras que se cumplieron en Jesús, como estudiamos al principio de Hebreos 10 en el verso 1. El autor de Hebreos afirma con contundencia, permítanme colocarlo acá, diciendo: ya no queda más sacrificio por los pecados. En otras palabras, no existe un plan B. Si alguien rechaza el sacrificio de Cristo, no queda otra alternativa para el perdón. Toda otra práctica religiosa se vuelve vacía y lo único que queda es la expectación de juicio. De hecho, esta es una advertencia contra el desprecio intencional de la gracia, contra la insolencia espiritual de quien conoce la verdad, pero escoge deliberadamente y a propósito ignorarla. ¿Cómo podemos ver esto en nuestras vidas? Traje un slide para una especie de aplicación, y es que esto no se trata, escúchenme bien, de, ¿cómo decirlo? De rituales antiguos. No se trata de algo que sucedía en el pasado. Esto sigue siendo, escúchenme bien, muy relevante hoy en día. No se trata de cosas del pasado, sino de una forma moderna de sustituir la suficiencia de Cristo con esfuerzos humanos
religiosidad vacía o doble vida espiritual. Por allí hay iglesias modernas, y esto sirva a manera de advertencia, que intentan desviar la suficiencia de Cristo poniendo argumentos humanos en el proceso, poniendo religiosidad, poniendo obras, poniendo canciones que no tienen nada que ver con la Biblia, poniendo o tratando de justificar incluso el hecho de que la Biblia no necesariamente es cierta, grave blasfemia. La Biblia es palabra de Dios, es infalible. De manera que esta advertencia aplica especialmente hoy también. Y la pregunta clave que tenemos acá es, ¿estamos honrando con sinceridad el sacrificio de Jesús? ¿O estamos actuando como si el sacrificio de Jesús en la cruz no fuera suficiente? La respuesta a esta pregunta debe traerle claridad a tu alma por si estás pasando por situaciones similares hoy. Bien. Añade luego el verso 27 lo siguiente. Vamos a leerlo juntos acá. Y dice así: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El versículo anterior ya había declarado con mucha claridad que si alguien rechaza el sacrificio de Cristo de forma voluntaria y persistente, ya no queda otro sacrificio por los pecados. Es decir, no hay otra solución posible, no existe otro camino, ni otro acto redentor que Dios vaya a ofrecer. El verso 27, en un lenguaje más actual, dice algo como esto que está acá. Traje esta paráfrasis y dice así: sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar. Recuerden que eso era lo que decía. Una especie de lenguaje más actual para que usted logre entenderlo sería: si el sacrificio de Cristo no es suficiente para usted, entonces no le queda más que enfrentar el juicio. O usted considera el sacrificio de Cristo como suficiente, o usted va en contra de ese sacrificio, lo ignora beligerantemente, y entonces ¿qué le queda? ¿Cuál es la opción? Pues el juicio de Dios. Si la muerte de Cristo en la cruz, escúcheme bien, que es un sacrificio perfecto, eterno y ofrecido por amor, no es considerado como suficiente, entonces no existe ningún otro medio para obtener el perdón. Cristo no va a volver a morir, no es necesario, escúcheme bien, ni está en el plan de Dios, dicho sea de paso. La obra de Cristo fue completa, suficiente y definitiva. De manera que rechazar esta gracia, especialmente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no es ignorancia, es rebelión deliberada y pura. En ese caso, lo que queda no es redención, sino juicio. La expresión que dice acá, déjenme colocarla, horrenda expectación de juicio, transmite la idea de un temor activo, una anticipación inevitable del castigo, mientras que el hervor de fuego que aparece acá, aludiendo al fuego del juicio divino, recuerda las imágenes del Antiguo Testamento sobre la justicia de Dios contra los impíos, como se puede ver en Isaías 26:11 o en Malaquías 4:1. Traje ambas citas para que las podamos leer juntos. La primera dice así, Isaías 26:11: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Cuando por fin vean, se avergonzarán los que envidian al pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. También tenemos a Malaquías 4:1. Traje esa cita para usted también. Y dice así: ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad.
Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí se confirma entonces que esta no es una amenaza vacía ni lanzada al viento, es una advertencia seria, pero precedida con un acto de profundo amor. Y este es que Dios ha provisto un camino para escapar del juicio, pero si lo rechazas, no queda más que el juicio. Para este verso también traje una breve aplicación que me gustaría revisáramos juntos. Y es que el juicio no es una metáfora, es una realidad. Pero lo más impactante es que no es necesario llegar allí. Dios ya lo evitó por ti y lo evitó nada más y nada menos que en la cruz del Calvario. Hoy es tiempo de responder con humildad, gratitud y entrega sincera. Y dos preguntas cuya respuesta traen aplicación a tu vida. La primera es, ¿qué estás haciendo con el sacrificio de Cristo? Y la segunda es, ¿lo estás abrazando o estás jugando con la gracia? Reflexiónalo y crea una respuesta y convérsala con Dios. Leamos ahora el verso 28. Y dice lo siguiente. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente. El escritor de Hebreos refuerza la advertencia al presentar una comparación poderosísima. Cuando dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente. Esto nos recuerda que bajo el antiguo pacto la desobediencia intencional a la ley tenía consecuencias muy severas, incluso la muerte física, sin posibilidad de perdón en algunos casos. Si esa era la gravedad bajo la ley de Moisés, la pregunta que aplica ahora es, ¿qué tan grande será la consecuencia para quien desprecia la sangre del Hijo de Dios? Y con eso en mente pasamos rápidamente al verso 29, donde el contraste se vuelve aún peor, diría yo. Permítanme colocarlo acá. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de la gracia o el Espíritu de gracia? El verso 29 contiene una de las advertencias más solemnes de toda la palabra de Dios. Voy a repetirlo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue sacrificado e hiriere o hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Esta declaración no puede ser ignorada. Escúcheme usted con atención. De hecho, aquí se describen 3 acciones gravísimas que comete quien rechaza deliberadamente el Evangelio. La primera de ellas, voy a colocar acá las 3 juntas para que usted la vea conmigo, es pisotear al Hijo de Dios. Esto es tratar con desprecio a Cristo mismo, como si no tuviera ningún valor y ninguna autoridad. La segunda es tener por inmunda la sangre del pacto, considerar la sangre de Cristo como algo común, sin poder de redención. Esto es como vivir de manera tal que su sacrificio no fuera suficiente, incluso que no fuera necesario. La tercera cosa que debemos tener pendiente como una acción gravísima es hacer afrenta al Espíritu de la gracia. Esto es rechazar abiertamente la obra del Espíritu Santo, que convence de pecado y llama al arrepentimiento. Cuando el texto dice acá, en la cual fue santificado, se entiende que se refiere a la persona que ha oído el Evangelio y ha sido expuesta a la verdad,
alguien que ha participado de la comunidad de fe, alguien que es miembro de la iglesia, incluso con experiencias espirituales, pero que finalmente rechaza esa verdad conscientemente, como se explicó también antes en Hebreos 6 del 4 al 6. En este caso, escúcheme bien, actuar como si la cruz no tuviera valor es crucificar de nuevo al Hijo de Dios en el corazón, despreciando su obra como si no hubiese sido eficaz. El conocimiento, escúcheme bien, trae responsabilidad. Escuchar el Evangelio y luego dar la espalda a Cristo no es naturalidad, es rebeldía. Y si alguien persiste en esa actitud, la palabra de Dios advierte con claridad que el juicio es nada más y nada menos que inevitable. Con esa gravedad en mente, me gustaría que siguiéramos ahora con el verso 30, el cual nos recuerda que Dios no olvida la injusticia ni la afrenta contra su Hijo, y que Él mismo ha prometido hacer justicia. Veamos el verso 30 del capítulo 10, el cual dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Queridos hermanos y amigos, este verso 30 nos recuerda una verdad que muchas veces se olvida en nuestros tiempos. Y es, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Aquí el autor cita dos pasajes del Antiguo Testamento, Deuteronomio 32, 35 al 39, para afirmar que Dios es justo y que el juicio es una parte inseparable de la santidad de Dios. Él no va a renunciar a su derecho de juzgar, ni hace la vista gorda o se hace el desentendido ante el pecado. Usted debe tener eso muy presente. El mismo Dios que ofrece gracia por medio del sacrificio de Cristo, también es el juez que ejecutará justicia sobre quienes rechazan esa gracia. El apóstol Pedro lo expresó con gran claridad en 1 de Pedro 4, 17 al 18. Traje esa cita para que la revisemos y dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Todos compareceremos, escúcheme bien. Cuando digo todos, es que todos compareceremos ante Dios. Pero la diferencia eterna será si estamos cubiertos por la sangre de Cristo o si no lo estamos. Voy a repetirlo. Todos vamos a comparecer delante de Dios. Pero la diferencia eterna será si estamos cubiertos por la sangre de Cristo o si no lo estamos. Esta advertencia no es solo para el mundo incrédulo, no, sino para todos los que han escuchado el Evangelio. Dios examinará no solo nuestras acciones, sino también la actitud de nuestro corazón hacia su Hijo. Y con esa solemne verdad en mente, pasamos al siguiente versículo, uno de los más contundentes de toda la Biblia, Hebreos 10, 31. Permítanme y lo coloco acá para usted. Es corto pero contundente. Dice así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, nada más y nada menos. Esta advertencia, como dije, es breve, pero profundamente impactante. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no está dirigido únicamente a los incrédulos. Es también una advertencia para quienes han recibido la verdad del Evangelio, pero la han despreciado deliberadamente y a propósito. El mensaje es claro: Dios juzgará, y cuando lo haga no habrá nadie que pueda escapar de su justicia, pues Él es justo. En la Biblia
la palabra o la expresión mano de Dios que aparece acá puede ser tanto una mano que bendice como una mano que disciplina o castiga. Por ejemplo, en Esdras 7:9 leemos lo siguiente. La buena mano de Dios estaba con él. Una referencia a la guía protectora y el favor que Dios concede a los que caminan en su voluntad. Escúcheme bien, Dios quiere poner su mano sobre usted para bien. Pero si somos sus hijos y nos desviamos, también puede poner una mano pesada de disciplina. David, el mismo rey David, lo experimentó y lo expresó así en Salmo 32:4, donde dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Eso fue corrección paternal, una mano que pesa, pero que corrige y sana. Pero lo que Hebreos 10:31 establece no es disciplina, sino juicio final. No es una corrección con amor, sino la justicia santa de Dios manifestada sobre aquellos que han rechazado su gracia. Es la misma copa de juicio descrita en el Salmo 75:8, que dice que la copa está en la mano del Señor y la beberán todos los impíos de la tierra. Dios no actúa por venganza caprichosa. Su justicia no es humana, sino santa y perfecta. Pero Él juzgará, y la paciencia que ahora muestra no durará para siempre. La copa de su ira se está llenando, y el juicio vendrá a su debido tiempo. Por eso, ignorar el sacrificio de Cristo no es simplemente no creer, es pisotear su amor, despreciar su sangre y ofender al Espíritu de gracia, como se analizó en el verso 29. Quien lo hace se enfrenta a un futuro sin esperanza, porque ya no queda más sacrificio por los pecados. Este fue el mensaje que el escritor de Hebreos quiso comunicar con fuerza a sus oyentes. Ya no podían volver al antiguo sistema de sacrificios. Este tiempo había pasado. Ahora, como nosotros, solo les quedaba una opción: volverse de lleno a Jesucristo. Y con esto en mente, el tono ahora cambia en el versículo 32. Después de una dura advertencia, el autor vuelve al consuelo, recordándoles como ya habían demostrado fe, valentía y perseverancia en el pasado. Vamos a leer juntos el verso 32. ¿Qué dice? Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. El autor de Hebreos parece estar convencido de que los destinatarios eran genuinos creyentes. No habla con sospecha, ni con doble sentido, ni con una intención velada, sino con confianza en su fe pasada. Por eso los exhorta a recordar los primeros días de su camino con Cristo, cuando a pesar de las pruebas permanecieron firmes. Esta exhortación marca un giro en el tono del pasaje. Después de una advertencia supremamente severa, ahora viene un llamado a la memoria espiritual, a mirar hacia atrás y recordar cómo Dios ya los había sostenido en medio de la dificultad. Con este enfoque vamos a leer juntos el verso 33 y 34, donde se describe lo que ellos vivieron con valentía y con mucha fe. Dice así: por una parte, ciertamente, con vituperios o insultos y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El autor de Hebreos les recuerda a sus lectores las pruebas reales y dolorosas que enfrentaron por causa
de la fe. Por un lado dice, así, por una parte fuisteis hechos espectáculo público. La palabra usada aquí sugiere que fueron literalmente puestos en escena como en una especie de teatro, fueron avergonzados, burlados y humillados delante de todos. Fueron convertidos en un espectáculo de sufrimiento, no por hacer el mal, sino por seguir a Cristo. Luego, el autor añade que el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Esto significa que muchos de ellos perdieron sus posesiones, sus hogares, sus recursos, y aún así lo aceptaron con gozo. Y usted se preguntará, ¿cómo es esto posible? Pues el texto dice claramente, sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Algunos fueron encarcelados por su fe y otros se identificaron valientemente con ellos, sabiendo que eso les expondría al mismo riesgo. El autor no está presentando aquí, el autor no está reprendiendo aquí, no lo entienda así, sino que está recordándoles la fe y la firmeza que ya habían demostrado en el pasado, para que no retrocedieran ahora. Con esto me gustaría conectar el verso 35 al cual hemos llegado, donde el autor les lanza un llamado claro. Permítanme colocarlo acá para que lo leamos juntos. Y dice así, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. En este versículo el autor reafirma lo que ya había expresado anteriormente en el verso 23, donde exhortó a los creyentes a mantenerse firme sin fluctuar, o mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Ahora lo dice de otra forma, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. La palabra confianza, permítanme, voy resaltando cada una de estas acá, que se muestra aquí, viene del griego parresía. No es solo una actitud interior, sino una valentía activa y pública, una profesión activa pública de su fe, ¿ok? De su confianza, una seguridad que se mantiene en cómo vivimos, cómo testificamos y cómo perseveramos. Estos creyentes ya habían demostrado una confianza en el pasado cuando soportaron pruebas, pérdidas y humillaciones. Ahora el autor les dice, no la suelten, no la abandonen ahora que han llegado tan lejos. Repito, el mensaje que les da el autor aquí es, no la suelten, no la abandonen ahora que han llegado tan lejos. Esta confianza no solo, escúcheme bien, honra a Dios, sino que será recompensada con un gran galardón, con un galardón eterno. Y con esta idea en mente, el autor añade en el verso 36 una exhortación directa. Veamos juntos el siguiente versículo, cuando dice, pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Voy a repetirlo. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El autor continúa exhortando. Y esta exhortación tiene que ver con que es necesario tener la paciencia para que, habiendo hecho lo que Dios quiere que hagan, pues vengan las promesas. En toda la Escritura, la paciencia y la fe están profundamente entrelazadas. La fe nos impulsa a confiar en Dios, hoy día también. No fue solo allá en el pasado, sino que hoy día la fe nos impulsa a confiar en Dios. La paciencia nos capacita para esperar con perseverancia hasta que sus promesas se cumplan. Repito, la paciencia nos capacita para esperar con perseverancia, esto es avanzando, hasta que las promesas se cumplan. Los creyentes hebreos, en este caso, ya habían demostrado su fe en medio de grandes pruebas, pero ahora necesitaban resistencia, constancia
una firmeza sostenida en medio del cansancio, la persecución o la incertidumbre. Y el llamado es supremamente claro. No basta con comenzar bien, también es necesario permanecer fieles hasta el final, obedeciendo la voluntad de Dios con una esperanza activa y paciente. Solo así podrán obtener la promesa, la recompensa futura y eterna que Dios ha preparado para los que le son fieles. Con esta motivación, el autor ahora dirige su mirada hacia el futuro glorioso de los redimidos, como veremos en el verso 37, el cual dice: porque aún un poco y el que ha de venir vendrá, y no tarda. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Este versículo nos recuerda una verdad gloriosa y firme. Escúcheme bien. Jesucristo viene otra vez. Su retorno no es una posibilidad incierta ni una esperanza vacía. Es una promesa firme en el calendario eterno de Dios. Es cierto que algunos, al hablar del regreso del Señor, dicen: no veremos si el Señor se tardará. Pero la palabra de Dios afirma con claridad: Él no se tarda. No es que esté posponiendo su venida. No es que haya olvidado la hora señalada. De hecho, Dios, escúcheme bien, nunca llega tarde. Cristo vendrá en el momento exacto designado por el Padre, así como vino en el tiempo perfecto en su primera venida, como se lee en Gálatas 4:4. Vamos a leerlo juntos. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Escúcheme bien. Aunque nosotros no conocemos ese día ni esa hora, sí podemos estar seguros de que su venida está más cerca hoy que nunca y será tan real como su presencia glorificada en el cielo. No debemos guiarnos por el calendario humano ni vivir con escepticismo espiritual. En lugar de eso, estamos llamados a vivir con expectativa, fidelidad y esperanza constante, sabiendo que el cumplimiento de la promesa está en camino. Y esto no solo aplica para la venida de Cristo. Dios le ha prometido a usted bendiciones en su vida y usted espera, pero usted no sabe cuándo. Su calendario humano no es igual al calendario de Dios. Lo que Dios ha prometido, Dios va a cumplir. Usted téngalo por seguro, eso no va a fallar, porque Dios no es hombre para mentir. De que viene, va a venir. Usted espérelo con expectativa, con fidelidad, con esperanza constante, sabiendo que el cumplimiento de la promesa está en camino. Vamos a ver una breve aplicación que he creado de este breve versículo. Y dice así: Cristo no se ha olvidado de nosotros. Él viene por los suyos y lo hará sin demora. Puede usted también aplicar esto sabiendo que Cristo le ha prometido y Él viene sin demora a entregarle en su vida lo que Él le ha prometido. Así que no viva como si usted estuviera o como si usted tuviera todo el tiempo del mundo. Tenemos que vivir como quien espera al Rey, con lámparas encendidas y corazón preparado. La pregunta aquí, cuya respuesta es de aplicación para su vida, es: ¿estás viviendo hoy como si Cristo pudiera venir en cualquier momento o como si todavía se va a tardar? ¿Está usted viviendo como si la promesa de Dios se va a cumplir hoy mismo, se va a cumplir mañana? ¿O como que no, esto no va a suceder todavía y desanimado o desanimada por casualidad? La respuesta es clave para su preparación. Luego, el verso 38 dice lo siguiente. Voy a colocarlo acá enseguida para usted. Mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Repito, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma.
Este versículo es una cita directa del profeta Habacuc, capítulo 2, versos 3 y 4. Voy a colocar ese pasaje para usted acá. Esa porción. Dice: aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérela, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2, 3, 4. Este es un pasaje fundamental en toda la teología bíblica. Es tan importante que aparece repetida en 3 grandes epístolas del Nuevo Testamento. Aparece en Romanos, aparece en Gálatas y aparece aquí en Hebreos. Sin embargo, cada carta o cada epístola lo enfoca en una dimensión distinta de esta misma verdad. Por ejemplo, en Romanos, el énfasis es el justo, o el énfasis está en el justo, como Dios declara justo al pecador mediante la fe. En Gálatas, el énfasis está en la fe, contrastando la fe con las obras de la ley. Pero en Hebreos, el énfasis está en que vivirá, es decir, como el justo sostiene su vida diaria por medio de la fe, especialmente en tiempos de dificultad o en tiempos de espera. Voy a repetirlo. El énfasis en hebreo está en vivirá, es decir, cómo el justo se sostiene, vive diariamente por medio de la fe, especialmente en los tiempos de dificultad o de tribulación. Esto, escúcheme usted, se alinea perfectamente con el mensaje general de Hebreos, y es que Jesucristo, el Salvador resucitado, vive y reina a la diestra de Dios, y como creyentes somos llamados a perseverar, viviendo por fe en ese Cristo viviente. La fe aquí no es un salto a la oscuridad, no es un salto con los ojos cerrados, ni una emoción pasajera. La fe aquí es una confianza continua y firme en lo que Dios ha dicho, en lo que Cristo ha hecho y en lo que ha prometido cumplir en su vida, lo que ha prometido cumplir en mi vida. Nuestra fe se apoya sobre la palabra de Dios, no sobre nuestras circunstancias. Lo voy a repetir. Nuestra fe se apoya sobre la palabra de Dios, no sobre nuestras circunstancias, porque si se apoyara en nuestras circunstancias, nuestra fe fluctuara como hoja en el viento. Así que escúcheme bien, nuestra fe se apoya sobre la palabra de Dios, no sobre nuestras circunstancias. Pero el versículo aquí también incluye una advertencia. Y dice: y si retrocede, no agradará a mi alma. Retroceder, del griego hipostelo o hypostelo, significa echarse para atrás, significa encogerse, como quien recoge las velas y se detiene en el mar de la fe, como quien va con las velas izadas y solo las deja caer, las recoge en el mar de la fe. No se trata de perder la salvación, no lo vaya usted a malinterpretar, sino de abandonar el camino de la fe perseverante, que es de hecho lo que agrada a Dios. Repito, el retroceder de este versículo que estamos viendo acá significa echarse para atrás, encogerse, como quien recoge las velas y se detiene en el mar de la fe. Eso es lo que este versículo dice, de manera tal que tenga cuidado con esto. Abandonar el camino de la fe perseverante es
no es conveniente, no agrada a Dios. Vamos a ver una pequeña aplicación que traje para usted acá. Y dice, la pregunta cuya respuesta es de aplicación a su vida. La pregunta es, ¿estás caminando por fe o retrocediendo por temor? El temor te hace apagar las velas, te hace recoger las velas, o estás caminando por fe en el mar de la incertidumbre, en el mar de las dificultades, con tu fe, con tus velas izadas, con tus velas levantadas. Aun cuando el viento sientas que no sopla, el Señor nos está invitando a tener nuestras velas izadas, porque su fe es el viento que mueve nuestras velas. El mundo del dolor, del desánimo, pueden querer detener tu marcha, pero Dios no se complace en la retirada de aquellos que conocen su verdad y han probado su gracia. De manera que sigue adelante, aun cuando no veas claro, confía, aun cuando duela, cree, porque el justo por su fe vivirá. Luego, el verso 39, último que vamos a estudiar hoy, dice lo siguiente. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar o para perseveración del alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Verso 39 del capítulo 10. El autor de Hebreos concluye esta intensa sección con una nota de esperanza firme. Aunque ha emitido advertencias claras, serias, severas, diría yo, ahora afirma su confianza pastoral en los creyentes a quienes describe o a quienes le escribe. No somos de los que retroceden. No somos de los que se echan para atrás. No está diciendo que la posibilidad de retroceder no exista. De hecho, toda la sección anterior ha sido una fuerte advertencia contra ello. Pero aquí declara, esta no es nuestra identidad, esta no es nuestra dirección. La imagen es poderosísima. Retroceder es como bajar, es como arriar las velas en medio de la tormenta. Repito, retroceder es como bajar las velas, es como arriar las velas en medio de la tormenta, como quien ante la prueba se detiene, se rinde o se pierde. Pero vivir por fe es desplegar todas las velas, aun cuando el viento no sopla a favor, sabiendo que el capitán del barco es Cristo y Él nos llevará a puerto seguro. Repito, vivir por fe es desplegar todas las velas, aun cuando el viento no sopla a favor, sabiendo que el capitán del barco es Cristo y Él nos llevará a puerto seguro. No le quede la menor duda. El autor está escribiendo, y voy a parafrasear un poco este verso 39, lo siguiente. Esto es lo que Él nos está diciendo. Él nos está diciendo, no nos vamos a detener. No vamos a hundirnos en el miedo, ni a ser arrastrados por la corriente de este mundo. Seguiremos adelante con fe, porque tenemos a un Salvador vivo. Eso es lo que el autor nos está diciendo acá, pero eso es lo que Dios le está diciendo a su vida. Eso es lo que Dios le está diciendo a mi vida. No nos vamos a detener. No vamos a hundirnos por el miedo, ni a ser arrastrados por las corrientes de este mundo. Seguiremos adelante con fe porque tenemos a un Salvador vivo. Esta es sin duda la misma actitud que fue encarnada por los jugotones franceses, aquellos perseguidos por la fe que eran devotos o seguían las enseñanzas de Calvino, quienes fueron traicionados por su nación, pero aún así fueron valientes hasta la muerte. Investigue un poco acerca de esto. El lema de este grupo de creyentes franceses era:
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Y ese debe ser su lema, ese debe ser mi lema hoy día. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy la iglesia necesita recuperar esa clase de fe madura, comprometida y sin temor. Hay demasiada pasividad, queja, crítica entre los creyentes, pero el llamado de Hebreos es claro. Continuemos, vamos adelante, despleguemos nuestras velas, avancemos con decisión en la causa de Cristo. ¿Qué aplicación podemos un poco ver acá? La coloco para usted. Y es la siguiente. ¿Estás viviendo como uno que avanza o como uno que retrocede? ¿Estás levantando las velas de la fe aún en medio de la tormenta o estás recogiendo tus convicciones por temor, comodidad o desgaste? Hoy Dios nos llama a renovar nuestra fe, a creer no solo con palabras, sino con perseverancia y entrega real. Porque no somos de los que retroceden, somos de los que creen y de los que obtienen la victoria en Cristo Jesús. Bien. Wow. Creo que me he emocionado el día de hoy. Este capítulo 10 de Hebreos nos ha enfrentado a una verdad gloriosa y a la vez desafiante. El camino está abierto, pero no todos lo van a recorrer. Cristo ha ofrecido un sacrificio perfecto, ha abierto el acceso al Padre y nos llama a acercarnos, a confiar y a perseverar y a vivir por fe. Pero también nos ha mostrado lo que sucede con quienes desprecian esa gracia. No queda más sacrificio, sino juicio. Y la pregunta más importante al final de este estudio del día de hoy es esta: ¿dónde te encuentras tú? ¿Estás entre los que avanzan en fe hacia la salvación? ¿Estás entre los que avanzan en fe hacia obtener la victoria? ¿Estás entre los que avanzan por fe hacia obtener las bendiciones que Dios ha prometido y tiene preparadas para ti? ¿O estás entre los que retroceden, entre los que bajan las velas y se exponen a la perdición? Querido amigo, es importante que tengas esto presente. Y si aún no has entregado tu vida a Cristo, no hay mejor momento que este. Y si has entregado tu vida a Cristo, también este momento es fundamental. Es fundamental para ti que has creído, para mantener tu vela izada en medio de la tormenta con la fe que solo Cristo pone en tu corazón. Pero si has escuchado hoy su voz y aún no has aceptado a Cristo en tu vida, hoy has visto la seriedad del Evangelio. Hoy la puerta de la gracia, te quiero decir que la puerta de la gracia está abierta para ti. No esperes a que sea demasiado tarde, por favor. No retrocedas y avanza por Cristo. ¿Te gustaría en esta hora hablar con Cristo y aceptarlo en tu vida? Repite conmigo una sencilla oración como esta. Repítela de corazón, no repitiéndola por vana repetición. Habla con Dios de esta manera. Y dile así: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Sé que he pecado, reconozco que he pecado y que no hay otro sacrificio que pueda salvarme, solo tu sacrificio en la cruz. Hoy me vuelvo a ti, te entrego mi vida y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a vivir por fe, a no retroceder jamás y a perseverar hasta el final. En el nombre tuyo glorioso, Jesús. Amén y amén. Si has hecho una oración como esta, déjame decirte que eres una nueva persona. Tu nombre está escrito en el libro de la vida y eres hijo de Dios. El Espíritu Santo ha pasado a morar en ti y eres una nueva persona, sin duda. Si no la quisiste hacer ahorita, puedes irte a un lugar privado, retroceder este video y llegar a esta sección, escuchar la oración y luego tú habla con Dios de esa manera. De manera tal que el mensaje al final es:
continuemos con los ojos en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, con las velas desplegadas, con la esperanza viva y con la certeza de que Él ha de venir y de que Él vendrá y que no tarda, con la certeza de que su promesa se habrá de cumplir en tu vida, que no va a tardar y que con certeza se va a cumplir. Bien, antes de despedirnos, ya que nuestro tiempo juntos por el día de hoy ha llegado a su fin, quiero dejarles un adelanto del apasionante camino que recorreremos en nuestro próximo estudio. Iniciaremos ahora el capítulo 11 de esta carta de Hebreos, una sección muy especial de las Escrituras que ha sido conocida tradicionalmente como nada más y nada menos, escúcheme bien, el capítulo de la fe. Ahí le dejo ese abrebocas. Este capítulo contiene la célebre lista de los héroes de la fe, hombres y mujeres que caminaron con Dios y enfrentaron desafíos extraordinarios, no por vista, sino por fe. Los capítulos del 11 al 13 representan una nueva sección dentro de esta epístola. Hasta aquí, el enfoque ha sido principalmente doctrinal, mostrándonos la supremacía de Cristo y la grandeza de su sacrificio. Pero a partir de ahora, el mensaje se vuelve intensamente práctico. Y estimados amigos y hermanos, si alguna vez han pensado que la fe es un concepto teórico o abstracto, les animo a acompañarnos. Descubriremos juntos que la fe verdadera transforma decisiones, moldea actitudes y sostiene al creyente en todo tipo de circunstancias. Será un recorrido emocionante, inspirador y profundamente aplicable a nuestra vida hoy. Así que le espero con alegría en nuestro próximo encuentro para seguir descubriendo la riqueza de la palabra de Dios. No se lo puede perder. No me gustaría finalizar sin orar. Gracias, Dios, te doy de todo corazón por este apasionante estudio que nos has permitido tener el día de hoy. Gracias, Señor, por la bendición de ser tus herramientas, Señor. Gracias por tu provisión, por tu cuidado y por tu dirección. Te quiero pedir que seas tú quien nos mantiene con las velas izadas, Señor, en medio de la tormenta. Que seas tú, Señor, quien nos lleva hacia la promesa para abrazarla, Señor. Y que tu tiempo, que es perfecto, Señor, haga que todo eso se cumpla en nuestras vidas. Protégenos de todo mal y peligro, Señor, y llévanos de tu mano, Señor. Danos la sabiduría para seguir tu camino y poder abrazar tus bendiciones, Señor. Te quiero pedir por mi familia, mis hijos, Amanda, Alejandro, María y por mí, Señor, que llevamos adelante este ministerio, Señor, para que tu mano poderosa nos cubra, nos proteja de todo mal y peligro y sobre todo nos provea, Señor, en medio de la adversidad, Padre. Oh sí, mi Dios, te quiero pedir por Dios admirable, por sus pastores, por sus líderes, sus maestros y todos sus miembros, allá en Maracaibo, donde trabajan esforzadamente para llevar adelante tu obra, pero también por todos los que han creído, que están por todo el mundo, Señor, para quienes nos acompañan en estos estudios bíblicos, Señor, para que tu mano poderosa esté con todos, Señor, para que tu provisión, tu cuidado y tu bendición nos aparte de su lado. En el nombre de Jesús, para quien la gloria nos reza por siempre. Amén. Será hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga. Les habló Malvin Delgado de su iglesia Dios Admirable. Hasta luego.